Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, llevamos ya aquí 3 horas de radio, 3 horas intensas, en las cuales han pasado ya un montón de invitados por este estudio número 2 y hemos hablado de diferentes temas. Ya saben que nuestros pilares son informar de una manera especial, formar, que nos tenemos que formar, incluido yo el primero, y eso mezclarlo con entretenimiento para que sea una manera fácil de que entre. Bueno, nos queda nuestra última media hora, después llega nuestro compañero Pepe Rodríguez desde los estudios en Las Palmas de Gran Canaria y sigue nuestra programación local hasta las 2 de la tarde, o sea que no se vayan de la sintonía y después conectamos con Capital Radio en Madrid con nuestra emisora central. Bueno, hay un tema aquí que es muy interesante porque en los últimos 30 años en Canarias, o sea, 30 años, estamos hablando casi en lo que llevamos de siglo o un poquito más, la población en Canarias ha crecido el 40%, el 40%. Oficialmente estamos ya rozando casi los 2.400.000, estamos ahí rozándolos en personas que viven legalmente en Canarias. Yo creo que ilegalmente somos muchos más, aparte hay que contar los turistas y todo eso. Pero bueno, estamos hablando que esto ha sido un disparate, como la población en Canarias casi se ha doblado en 30 años. Doctor Vladimiro Rodríguez Brito, ¿qué le parece esto? Bueno, yo he tenido esta semana pasada la oportunidad de estar en La Palma y entra perfectamente en lo que acabas de plantear como reflexión. He podido he recorrido La Palma, sobre todo la parte norte, noroeste. La isla de La Palma significa el 9% aproximadamente del territorio canario. Uh-huh. Pero en suelo cultivable y en agua significa bastante más que eso. 2 recursos escasos en Canarias y en el mundo, el agua y demás. Recorrer la parte noroeste de La Palma habría que meditar y no vale solo en un programa de este contenido, sino de bastante más amplio. Garafía, por ejemplo, es el municipio que ha perdido más población porcentaje de todo Canarias. Garafía ha pasado a ser el municipio de los más ricos de La Palma y de Canarias. El único caso en Canarias que no han cerrado todos los colegios. 11 colegios. En Garafía cerraron 11 colegios. No hay un colegio abierto. Garafía es el municipio que aparece en el ranking de población y de per cápita como el más pobre de Canarias, y Santa Brígida en Gran Canaria aparece como el más rico. Santa Brígida es el municipio más rico porque, entre otras cosas, vive la clase media o parte de la clase media de Las Palmas, que tienen más rentas o que tienen mejores condiciones económicas. Garafía es todo lo contrario, un municipio despoblado, envejecido, y lo que es da lugar a que veamos un tema como este de la población, donde no hay niños. Los pocos niños que hay, no sé si creo que los de franceses los traen a Barlovento, y los de las Tricias a la otra parte de oeste los llevan a Punta Gorda. Eso es un caso único, pero no un caso único, indica cómo estamos maltratando el campo. Mirar el territorio desde sobre Santo Domingo, que es el casco el casco urbano de Garafía, y ver tierras labradas, vimos 2 o 3 huertas se ven, no hay tierras labradas, no hay apenas ganadería, ya había antes bastante ganadería, no hay ganadería, no hay más que unos ancianitos que están ahí, y lo que es peor, no hay ninguna reflexión que esté hablando qué hacer con el campo canario, qué hacer para producir alimentos aquí ante cualquier crisis internacional o ante cualquier crisis, y qué hacer
cómo motivar a nuestros jóvenes de un sector como el sector primario, como el medio ambiente, como el entorno, conviviendo con el medio rural, porque pensemos que recorres Garafía y apenas ves tagasastes, apenas ves ganado. Era el municipio que más vacas, uno de los municipios que más vacas tenía de Canarias. La feria ganadera de San Antonio del Monte era una referencia en La Palma y fuera de La Palma, a nivel de Canarias, como tema central de ganadería. Y ahora llegamos y vemos todo eso en abandono. Y lo que es peor, no vemos en el plano político nadie que esté hablando de estas cosas. Porque luego hay otros municipios de La Palma que están también perdiendo población, incluido, por ejemplo, el caso de Barlovento, que tiene ahora más agua que nunca y tiene menos población joven y menos población que todo en la historia de Barlovento, por lo menos de los últimos 200 años. Es decir, que no estamos leyendo el territorio, la relación cultural, económico, ambiental entre territorio, recursos, población y medio ambiente. De eso no se habla. Por lo tanto, luego la otra cosa sorprendente es que gran parte de estas tierras las están comprando en estas mismas zonas de Garafía y Punta Gorda y sobre todo Tijarafe, comprando los extranjeros. Parece que en Europa hay cierto nivel de conciencia de que el campo es un tema que hay que mirarlo con más cariño, con más respeto, y sobre todo porque estamos viendo los temas del agua y de los recursos no en Canarias solo, sino en el mundo. Pero volviendo al caso de Garafía, es muy expresivo que de toda esa actividad agraria y económica, por ejemplo, Garafía era el mayor municipio de superficie cultivada de papas de Canarias, de La Palma, el que mayor superficie tenía de papas en La Palma, porque aquí también había en Tenerife otros municipios con una superficie importante de papas, y en Gran Canaria en algunas medianías también. Pero en esas condiciones, Garafía hoy apenas hay 4, no sé si habrá 8 o 10 fanegas de papas. No estoy seguro que haya 10 fanegas, es decir, 5 hectáreas de papas. Llegó a cultivar, hace 40 años, llegó a cultivar 100 y pico fanegas, 200 fanegas de papas. Era un municipio rico en cereal, en cultivos, en madera. Era uno de los municipios que más exportación hacía de varas y carbón a Gran Canaria en la época de la miseria tras la guerra civil. Desde aquí se iban barcos de cabotaje de Garafía a Gran Canaria en esa época cuando se está planteando el tema de las cabras en la azotea de Las Palmas, en ese mundo que nos planteaban en Las Palmas y la dependencia de los alimentos del forraje, por ejemplo la alfalfa de Fuerteventura en Gran Canaria. Todo eso hoy es una historia olvidada. Y lo que es peor, no vemos juventud que esté hablando de los tagasastes, de las tederas. Pensemos que en Nueva Zelanda, en Australia, han establecido unos mayores cultivos que conocemos de tederas y de tagasastes, que es una leguminosa de La Palma. Eso es en Australia y Nueva Zelanda como forrajeras llevadas de Canarias. Y aquí estamos mirando todos para otro sitio. Pues, ¿y qué hacemos, doctor? Bueno, pues lamentarnos y quejarnos creo que no. ¿Para qué? Yo creo que estamos haciendo aquí ahora una reflexión no nostálgica de unos viejos románticos, un viejo romántico. Creo que es algo mucho más serio. Tenemos que hablar de esto y entrar, como sea, en los colegios y entrar en la sociedad, en nuestros jóvenes, en pensar que comer en Canarias 2 millones y pico de personas no es una broma y que no podemos seguir mirando la tierra desde lejos, como es este caso que estoy hablando de La Palma, de tierras que están totalmente abandonadas, de campos que no hay quien los limpie, incluso en aspectos ambientales, porque si no hay campesinos, esto no se resuelve con helicópteros e hidroaviones como creen algunos, ni con satélites para conseguir el fuego. Se necesita volver a tener campesinos, se necesita volver a tener población joven con ilusiones y con capacidad de trabajo en nuestro medio rural. Y para eso hay que volver a motivar el que nuestros jóvenes no salgan todos huyendo del campo. ¿Qué políticas se están tomando, haciendo, ejerciendo? Lamentablemente ninguna. Lamentablemente ninguna, porque pensemos que en La Palma se siguen manteniendo los plátanos. Hay un poco de aguacate,
Lo demás está en abandono. El demás agricultura en La Palma ahora mismo apenas hay. De frutales no, sí hay fuera de los aguacates y los plátanos, poca cosa más hay. Pensemos que es un caso expresivo, que se hizo una balsa últimamente con un dinero público importante en Tijarafe, la balsa Vicario, que está vacía, cuando hemos visto este año que ha corrido el agua por el barranco Las Angustias varias veces, y no hay una canalización del aprovechamiento del agua del barranco Las Angustias hacia esa balsa de Vicario. Pensemos que la balsa de la laguna de Barlovento está en el fondo, tiene una pequeña, no sé cuántas miles de pipas tendrán en el fondo, prácticamente apenas, está vacía prácticamente. Y en Barlovento, durante los meses que estuvo lloviendo, 3 meses casi de lluvia, el agua de las galerías que están más bajas que la laguna se perdió. Nadie la regó, nadie nos la regó porque nos falta regarla porque llovió. Tampoco hay ninguna elevación para la laguna. Eso indica también temas de cómo estamos maltratando parte de nuestros recursos, porque nos decían que la mandaron a Fuencaliente, pero es que en Fuencaliente también, aparte que también llovió, también tenían agua de esas mismas condiciones que regaban los plátanos que se riegan en el Maso y la Breña Baja. Esos plátanos dejaron de regar porque llovió y por lo tanto con esa agua que yo dudo que tuvieran todo el aprovechamiento que dicen en Fuencaliente. Es decir, esa gran parte de esa agua se perdió y ahora cuando venga el verano pues estamos mirando para lo que hay. Es decir, no estamos hablando, no estamos reflexionando de manera humilde, de manera sencilla, de manera pegados al suelo, de manera de compromiso de futuro y de compromiso de presente. Pero ya digo, lo que me parece más duro de todo este tema es la separación entre nuestros niños y el ambiente del entorno, y en el caso concreto de Garafía, caso verdaderamente lamentable, posiblemente sea el municipio de España que más población ha perdido proporcionalmente. Pensemos que Garafía ahora, desde la época de Felipe II, tiene ahora menos población que en la época de Felipe II. Es decir, ¿y por qué ha ocurrido todo eso? Que es otro tema que teníamos que plantearnos. Porque hubo un sistema de quintos, es decir, un quinto de las tierras eran supuestamente dependían de la corona, luego pasó a los cabildos y luego se los entregaron al Ayuntamiento de Santo Domingo, al Ayuntamiento de Garafía en el caso de las tierras, y una desgracia de políticos que estuvieron allí en los últimos años del franquismo, cobrándole a los campesinos el 20% de lo que producían, y establecieron un sistema todavía más represivo que el que había de la época posterior a Felipe II, en el que en principio era un quinto del trigo, del centeno y del lino, creo. ¿No? Era un quinto, es decir, un 20%. En la época de los últimos años del franquismo aplicaron el quinto que llamaban al barrer, es decir, que si tenías un cochino era el 20% del cochino, del becerro, la vaca que paría un becerro, el 20% también era para los sinvergüenzas que estaban en el ayuntamiento gobernando, o que ellos dicen que gobernaban en nombre de la sociedad y de interés público, y eso dio lugar a que gran parte de los garafianos salieran huyendo de allí de un sistema represivo económico y socialmente. De tal manera que cuando uno ve la montaña de Tenisca en los llanos, es una montaña que tiene muchos garafianos de los que salieron huyendo de allí. Los otros fueron para Venezuela, se vinieron para Tenerife y ahora da lugar a esa Garafía vaciada que estamos hablando. La Garafía vaciada, sin niños, sin ilusiones y sin compromiso de futuro. Bueno, y de momento menos mal que está el plátano, porque el plátano cuando haga chimpún, ¿qué va a pasar con la isla de La Palma? Bueno, pues el plátano en concreto, Garafía no tiene plátanos, pero sí tenía una relación directa con los plátanos, porque los plátanos requieren materia orgánica, requieren estiércol, y se llevaba ese material desde Garafía principalmente. Ahora apenas hay ya vacas ni ganaderos que hagan estiércol. Esperemos que los plátanos, que lo de Mercosur no sea Brasil o los que producen plátanos. Porque ¿tú qué opinas de Mercosur? Porque yo he escuchado a algún político diciendo algún político canario que es bueno. No, bueno, Mercosur no es bueno para nosotros. Mercosur no es bueno un planteamiento que se ha hecho económicamente en los países más industriales de Europa, sobre todo Alemania e Inglaterra,
Bueno, Inglaterra no está en el mercado común, pero sobre todo Alemania y el tema de Mercosur es un tema de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para poder exportar a Europa cosas, forraje, sobre todo forraje, o productos ganaderos, dado la capacidad productiva que tienen estos países en esos aspectos, para poderles venderles algo industrial. Esos países industriales de Europa quieren tener un hueco porque prácticamente los chinos están avanzando en África y están avanzando también en América Latina y la única oportunidad que ven para vender parte de productos industriales, sobre todo lo que va quedando de la industria europea, es que los compre Mercosur. Y Mercosur pide a cambio que no haya aranceles. Y si no hay aranceles, nosotros no podemos competir, nosotros no ni podemos aranceles ni prohibiciones. Claro. Ni prohibiciones de ningún tipo. Nosotros no podemos competir con Brasil, por ejemplo, en el tema ganadero, y sobre todo porque las condiciones que le ponen de alimento de estos animales o de tratamiento de las enfermedades de los animales o de la actividad económica de un país, de la extensión de Brasil, o incluso el caso que es un país pequeño, Uruguay, o para qué decir de Argentina, que es un país que tiene grandes posibilidades de productos ganaderos, esos países los quieren tener un hueco para mandar a Europa y que Europa les venda algún cacharro a ellos. Pero claro, a nosotros nos viene fatal acá. A nosotros fatal. O sea, porque... Pero a nosotros fatal porque, entre otras cosas, no nos estamos organizando. No nos estamos organizando. Esto que yo estoy comentando de grafía indica que debíamos tener más población activa en el medio rural, como el noroeste de Tenerife, que estaba en abandono y que se están vendiendo las tierras muchas veces para urbanizar o se están vendiendo a la población de fuera. Es decir, no estamos hablando, no estamos reflexionando sobre cómo mantener una actividad económica en el mundo rural, cómo mantener una actividad económica y una actividad social. Eso que estábamos comentando, de que no haya niños. Pues no hay niños porque no hay padres que quieran estar ahí, ni hay ilusiones para estar ahí. Porque, entre otras cosas, si las papas las traemos de fuera, y si todos los vamos trayendo de fuera y la carne la traemos de fuera, ¿qué papel va a jugar nadie produciendo en grafía? No, ni en grafía ni en Canarias. No. No se va a producir nada en Canarias. Porque si vamos a... Si es más barato traerlo de fuera, ¿para qué vamos a trabajar? Si los almendrados que le vendemos a los de aquí y a los turistas no tienen que ver con almendras de Punta Gorda, ni tienen que ver con almendras de Santiago Alteide o de Guía de Isora, donde había unos almendros que nadie los poda, ni los limpia, ni se preocupa de esto, ¿qué les vamos a decir a nuestros jóvenes que se acerquen al campo? Si estamos creando unas condiciones anticampo. Si estamos creando unas condiciones de que nuestros jóvenes están mirando todos para el espejismo urbano. Pero tampoco quieren ser camareros y con los ingresos que les están pagando y al precio que están los alquileres de las casas. Entonces vamos a ver grafías con las casas vacías y que lo único que hay actividad ahí es venderle a los extranjeros las casas. Y abandono. Y mirando para atrás, mirando para adentro, mirando para casa, devaluado totalmente. Porque esos chicos que no están, que ahora mismo van a clase a Punta Gorda o a Barlovento, los 4 chicos que quedan en grafía, esos ya no vuelven para atrás para grafía, para una grafía descapitalizada humana y económicamente. Y no estamos hablando de eso. Bueno, pues al final las islas, en este caso, sobre todo La Palma, Gomera, El Hierro, la gente tendrá que irse a Tenerife o a Gran Canaria o a Lanzarote, Fuerteventura, ¿no? Sí, sí. Y se quedarán sin población. Sí, porque, por ejemplo, La Palma era la tercera isla en población. Ya está solo detrás le queda La Gomera y El Hierro. Pero no olvidemos que La Palma sigue teniendo un nivel de tierras de cultivo, de agua y de posibilidades agrarias para que hoy sea La Palma una isla que siguiera jugando un papel importante en actividades agrarias y en actividades económicas y en población. ¿El Cabildo de La Palma está haciendo algo? Parece, yo tengo un seguimiento más por la prensa porque yo voy a La Palma a ratos, parece que Sergio, el que está presidente del Cabildo, parece que se está moviendo. Pero cuando luego veo que el rabo de gato está progresando
sobre tierras que tenían viña en Mazo o en Fuencaliente, indican que algunas cosas no las estamos haciendo bien. Y cuando uno llega a Garafía y ve cómo está, y ve que no hay ningún centro económico allí que se haga de centro piloto para animar a jóvenes a que se queden en Garafía, o para crear condiciones para que los chicos no se vayan, al menos una serie de jóvenes se queden dentro de Garafía, indica que algo está fallando ahí. Y esa agricultura de secano y parte de regadío, porque Garafía también es otro municipio que tiene un volumen de agua importante, de una de las últimas galerías que han dado agua ahí, y el agua se está yendo fuera de Garafía también, se va para la parte oeste o suroeste. ¿Por qué? Porque en Garafía no hay nadie con ilusiones de trabajar. Quedan unos pensionistas y unos extranjeros. Y una comunidad que llaman hippies o como sea, de una comunidad, hijos de clase medias europeas, que también vienen sin mucha cultura de trabajar, ni cultura de ilusiones. Es curioso que lindando con Garafía esté Punta Gorda, que es de los municipios rurales que no ha perdido población o que está mantenido en población, y que tenga un mercadillo del agricultor, el más dinámico de La Palma, si bien es verdad que este mercadillo del agricultor en gran parte está gestionado o mantenido con extranjeros. Indica también cómo nosotros, como vienen de Centro Europa y revalorizan este mercadillo que está lindando ya con las Tricias, que es ya de Garafía, de un pueblo vaciándose, y este mercadillo del agricultor es un pequeño oasis en el borde de Garafía y Punta Gorda, y que gran parte de la actividad de este mercadillo sean gente que vienen de la Europa rica, de la Europa que valora vivir en La Palma y valora vivir en este territorio. Pues tenemos un futuro ahí incierto, ¿no? No, el futuro es que si no creamos desde la escuela y desde la juventud, no se crean ilusiones y para crear ilusiones hay que ofrecer al menos ciertas garantías económicas y sociales de revalorización, de dignificación del mundo rural y de revalorización, que el problema ahora de La Palma, parece que ahora La Palma estos días el único interés que hay preparando son los entierros a las sardinas, porque ya ahora se han terminado terminaron los carnavales en Tenerife y Gran Canaria, y ahora hay que hacer entierros de sardinas en todos estos pueblos en plan a los grandes, y de los entierros de las sardinas empatamos con toda la Semana Santa, y esto sigue el verano de un cierto folclore, separados totalmente de la actividad económica, de la actividad social, de la dignificación del mundo rural y del mundo campesino. Habría que hacer un estudio social, sociopolítico, qué está pasando, ¿no? Porque yo que estuve el otro día en los carnavales en Santa Cruz, yo nunca había visto tanta gente en mi vida, en ningún carnaval como este pasado fin de semana. O sea, que la gente se ha tirado a la calle y quiere vivir el día de hoy porque mañana no sabe lo que va a pasar, ¿no? Hay mucha gente que tiene la vida incierta, ¿no? Y claro, no estamos pensando a corto ni a medio plazo, estamos pensando en el instante nada más. No, y cuando uno ve y uno reflexiona, uno sale de Santo Domingo en Garafía y llega hasta Cueva de Agua o llega hasta Las Tricias y ve cómo está la vegetación en esa zona y no ve un pastor, ni una cabra, ni una vaca, indica que algo está mal y que lo que más que vemos por ahí son extranjeros haciendo fotos, que es maravilla y cada día conocen más de nuestra vegetación en nuestro entorno y se sienten dignificados en ese territorio y los nuestros se sienten acomplejados, nuestra gente acomplejada. Bueno, claro, todo esto en cambiarlo no se hace en 5 minutos, no. Ni en 2 días, ni en un año, todo tarda generaciones, tardó una generación en adaptarse a las nuevas circunstancias. Y veo que no estamos en esa línea. No, quedan algunas cosas, algunos pequeños oasis. Por ejemplo, en Garafía hay un par de bodegas y ahí quedan alguna gente joven que se quiere quedar, pero son pocos. Son un oasis dentro de un mar de abandono. Doctor. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Vladimiro Rodríguez Brito, el hombre del sector primario, el que lleva luchando un montón de años porque el sector primario sea importante en Canarias y produzca algo de autoabastecimiento, que el autoabastecimiento en Canarias es casi ya nulo.
Y bueno, y él lucha y lucha y lucha y lucha y lucha, pero... Hombre, ir a comer papas arrugadas a García, posiblemente de Israel o de Egipto, es una bofetada Sí. de cómo estamos haciendo las cosas mal. Doctor, hasta la semana que viene. Un Muy abrazo bien. muy fuerte. Bueno, yo me voy hasta mañana a las 7:30 de la mañana aquí en la sintonía de la 10 Capital Radio, en la frecuencia modulada en toda Canarias o por internet, online, en la 10.e. Bueno, buscan la 10 Capital Radio en el buscador y nos encuentran inmediatamente, entran y nos escuchan en directo o en YouTube. Van a YouTube, porque todo el mundo tiene YouTube en su televisor o en su móvil, y también nos pueden escuchar en riguroso directo. Después todos los programas están subidos a las plataformas de audio más importantes del planeta, donde pueden escuchar el programa a la carta cuando quieran y donde quieran. También en YouTube están todos nuestros programas, 18.000 programas tienen ahí. O sea que pueden estar escuchando ustedes y su familia varias vidas los programas de esta casa. Llega Pepe Rodríguez, ahora viene Pepe Rodríguez. Yo termino 3 horas y media intensas de directo aquí en la 10 Capital Radio. La próxima hora la hacemos desde Las Palmas de Gran Canaria con el director de Capital Radio en Gran Canaria, Pepe Rodríguez. Yo le doy paso a Pepe Rodríguez y bueno, sigan en la sintonía de la 10 Capital Radio. Yo mañana aquí a las 7:30 como una puncha. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.